Dios le bendiga, hermanos. Espero que me puedan escuchar bien. Amén. Un gran shalom para cada uno de ustedes. Vamos a estudiar, ahora vamos a repasar algo que vimos cerca de justamente en esta temporada del año pasado. El año pasado yo prediqué en Valparaíso unos 3 sermones que tenían que ver con los árboles, los 7 árboles del Señor Jesucristo, los 7 árboles que crecen en nosotros. Así que para el título de hoy, el título es Los 7 árboles que crecen en la novia de Jesucristo. Para eso vamos a ir a Isaías capítulo 41, desde el versículo 17 al 20. Isaías 41, del verso 17 al 20. Leeré en el nombre del Señor Jesucristo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Aquí en el verso 19 vemos 7 árboles. 7 árboles, y estos 7 árboles son los 7 árboles de Dios. Y es el resultado de que las aguas del río de vida hayan crecido en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor mío, gracias te damos, Señor Jesucristo, por sus bondades, sus misericordias, Padre, por cuánta revelación nos ha otorgado, Señor Jesucristo. Estamos agradecidos, Señor, porque usted, como dice esta palabra, como dice estos versos, no nos desamparará, no nos dejará solos. A pesar de que amigos nos abandonen, a pesar de que incluso familiares nos dejen a un lado, usted, Señor Jesucristo, no nos desamparará, no nos dejará solos. Eso es lo que necesitamos, Señor. No necesitamos de nada más. Solamente usted, Padre Santo. Con usted está nuestra mayor satisfacción. Con usted, Señor, tenemos nuestro refugio totalmente seguro. Con usted, Señor, está depositada nuestra fe para la economía, para la salud, para cualquier cosa que necesitemos, Señor. En usted depositamos nuestra confianza. Por favor, Padre Santo, perdónenos, Señor, por muchas veces cuando nosotros decaemos en la fe. Muchas veces dejamos que la incredulidad nos posea, Padre. Le pedimos perdón, Señor, por eso, pero ayúdenos, Señor, a retomar sus caminos. Todo esto, Padre, se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo y espero que estemos en sintonía con la palabra en este día. Hemos visto que en Cantares crecen ciertos árboles. El domingo lo vimos. Que en Cantares decía que crecen ciertos árboles y lo definimos por cómo la mujer, la amada, iba creciendo, iba paso a paso. Vimos en Cantar de los Cantares cómo el agua del río de vida iba creciendo en ella. Y empezaron a crecer árboles en ella. Empezaron a crecer muchos árboles los cuales daban buen fruto. Entonces, nosotros ahora vamos a ver otros árboles, otros 7 árboles que crecen en nosotros. Y estos árboles pueden crecer tanto en el desierto y también son árboles que hermosean el santuario de Dios, hermosean el templo de Dios. Son árboles que hallamos en el milenio, son árboles que están diseñados, que su fruto está diseñado para estar en esa atmósfera milenial con la dispensación del Hijo de David reinando. Amén. Entonces, el desierto es un clima hostil, es un clima donde predomina la muerte, es un clima árido, es un clima totalmente extremo, es un clima extremo. Sin embargo, hemos predicado en muchas ocasiones que
en el desierto se forja la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo se encontraba en el desierto, ahí en Apocalipsis 12, pero se le da las alas del águila y escapa de sus enemigos. Amén. El rey David tuvo que ir al desierto y estuvo escapando de Saúl cerca de 12 años en el desierto. Pero David necesitó el desierto para formar un carácter en él, para llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios. El Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, posterior a ser lleno del Espíritu Santo a través del bautismo de Juan el Bautista, el Señor Jesús se dirigió al desierto a ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, en un clima árido, un clima hostil, un clima extremo, donde las temperaturas son bastante altas en el día y son bastante bajas en la noche, en donde nuestro ser corporal es muy difícil adaptarse corporalmente a cambios abruptos de esa temperatura. ¿Amén? Y incluso se ve reflejado en las rocas que están en el desierto. Hay rocas que están quebrajadas por esa variante térmica que se produce en la atmósfera. Amén. Porque nosotros no estamos, es muy difícil que nosotros sobrevivamos al clima hostil del desierto. Pero grandes hombres se han formado en el desierto. Antes de ir a conquistar la tierra prometida, en la época de Moisés, en la época de Josué, estuvieron 40 años en el desierto. Porque todo lo que estorbaba tenía que morir en el desierto. Toda esa vieja generación tuvo que morir en el desierto. Amén. Entonces, el desierto está para prepararnos. El desierto está para forjarnos como hijos de Dios, guerreros de Dios a todo terreno, a todo nivel. Deberíamos ser mucho mejor que las 4x4, esas camionetas que van por el desierto, mucho mejor que esas nosotros espiritualmente hablando deberíamos ser, porque nos formamos en el desierto. Amén. Y nuestro Dios nos dice de que a pesar de que estemos en el desierto, y estemos desesperados de sed, dice el Señor en Isaías 41, versículo 18, en las alturas abriré ríos. Amén. Fuentes en medio de los valles abriré, en el desierto estanque de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. ¿Dónde estaba el desierto? En tierra seca, en tierra árida. Eso se va a tornar en un oasis, porque el Señor Jesucristo va a ir a ese lugar y va a decir: yo estoy aquí, yo estoy presente, yo estoy para ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir de forma correlativa. Lo primero que aparece en Isaías 41, versículo 19, son los cedros. En Isaías 43, versículo 19 al 20 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Amén. Eso es una promesa para nosotros. Es una promesa para nosotros, porque hoy en día nosotros, hay que reconocerlo, nos encontramos en un desierto. Nos encontramos en un desierto espiritualmente hablando. Este Edén de Satanás, este tiempo de la Odisea, es el tiempo más hostil que hay, en donde los paganos pueden hacer lo que quieran, las leyes están a favor de los paganos, se está promoviendo leyes que están a favor de la muerte, a favor de los paganos. Se están promoviendo leyes del aborto, o sea, quieren matar a infantes en el vientre de una madre.
están a favor de todo lo negativo, y muchos empiezan a decir, bueno, pero es que ellos aún no están vivos. Bueno, es otra clase de vida. Es otra clase de vida, porque uno llega a existencia cuando uno respira, empieza a respirar acá. Pero entonces nos surge a la mente y uno diría, entonces usted que está a favor del aborto, ¿usted iría y apuñalaría a un hombre en estado vegetal que no puede respirar por sí mismo? ¿Iría? ¿Eso se consta como asesinato o no? ¿Somos libres de ir a un hospital y alguien que está con respiración artificial, usted puede y lo puede ir a apuñalar? ¿O es considerado un asesinato? Si es considerado asesinato, bueno, entonces el aborto también es considerado un asesinato. Entonces, y hay algunos que dicen, no, se puede matar lo que está en el vientre porque aún no tienen conciencia, aún no tienen pensamiento por sí mismos, aún no aprenden. Entonces yo podría decirle a él, entonces un bebé recién nacido, el cual no tiene conciencia aún, el cual ni siquiera sabe hablar, ¿usted vendría y apuñalaría a ese bebé recién nacido? ¿Es considerado un delito, sí o no? Sí, entonces es un delito el aborto. Hay de las excusas que quieran sacar aquellas personas que dicen que es posible hacer abortos, siempre van a hallar un delito, siempre van a hallar un asesinato en el plano natural. Hay algunos que dicen, no, es que en un aborto no pueden comer por sí mismos, tienen el cordón umbilical. Bueno, entonces esas personas también que necesitan darle comida en la boca, ¿usted puede ir a matarlos? El aborto es un asesinato. ¿Amén? Gloria a Dios. Y hoy en día están promoviendo leyes a favor de los homosexuales, leyes a favor de las lesbianas, leyes a favor de los transexuales. Hay de todo, hay una asquerosidad de toda clase de tipo. Incluso puede existir alguien que diga, bueno, yo soy de 40 años, pero me siento de un niño de 10 años. Y resulta que como soy un niño de 10 años, estoy enamorado de mi compañera también que tiene 10 años. O sea, están a favor de la pedofilia. Son transedad. Es un mundo asqueroso en el cual estamos viviendo hoy en día mismo. Por esa razón, el Señor Jesucristo que venga lo antes posible para que Él solucione todo lo que está ocurriendo. Yo ya quiero vivir en la época donde Jesucristo reina y nadie puede decir nada, nadie puede negarse. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante Él. O sea, toda rodilla, no hay excepción. Tanto buenos como malos también van a tener que arrodillarse ante Jesucristo. Amén. Muchos hoy en día que rechazan a Dios, que son ateos, rechazan la verdad. Si ellos están vivos para ese tiempo, van a tener que arrodillarse ante Él. Van a tener que hacerlo. Amén. Y cuán maravilloso es que nosotros, no por obligación, sino que por amor, nosotros hoy en día mismo nos arrodillamos ante Jesucristo. Amén. Yo me siento orgulloso y no me avergüenzo de adorar a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Dios nos dice que en el desierto va a provocar que brote agua, que salgan manantiales. Él va a abrir el cielo y va a hacer descender agua. Amén. ¿Y qué va a ocurrir tras eso? Cuando hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vida. Amén. Entonces, cuando se forma este río de vida y empieza a crecer, van a brotar árboles. Y uno de los primeros árboles es el cedro. Amén. Tenemos 7 árboles: cedro, acacia, arrayanes, olivos, cipreses, pinos y bojes. En este culto vamos a alcanzar a hacer los cedros y las acacias. Amén. Y el domingo terminaremos con los demás. Y el cedro, en la concordancia de Strong, en la palabra cedro, significa ser firme, firmeza, firme. El cedro es firme por la tenacidad de sus raíces también. La tenacidad de sus raíces.
El cedro entonces es firmeza. En Cantares capítulo 1, versículo 17, vamos a leer desde la mitad del versículo, dice, las vigas de nuestra casa son de cedro. Las vigas de nuestra casa son de cedros. Ahora las vigas, según la definición, son la pieza fundamental en la mayoría de los proyectos de construcción. Son el soporte de toda la estructura que se necesita. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Amén. Es el soporte, las vigas son el soporte de toda la estructura de una casa. Y dice en Cantar de los Cantares, las vigas de nuestra casa, las vigas de nuestra casa son de cedro. Amén. Entonces se requirió del cedro, se necesitó del cedro para construir, para hacer firme la casa del amado. Amén. Entonces, Dios quiere decir que teniendo su casa con cedros, es una casa segura. Una casa la cual tiene cedros es una casa firme. Amén. No se va a derrumbar, porque el cedro es quien la sostiene. En Cantares capítulo 5, versículo 15, vamos a leer un poco más avanzado del verso, dice, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Los cedros. Amén. Su aspecto es como cedro. Su aspecto, amén, su apariencia. Su apariencia es como el cedro. Y si el cedro tiene un aspecto de firmeza, ese es el aspecto que va a tener la novia de Jesucristo cuando florezca el cedro en nuestra vida. Vamos a estar firmes en la palabra. No vamos a hacer las cañas meneadas por el viento que dice la Biblia. La Biblia dice, ellos son como cañas meneadas por el viento. Pero aunque el viento sople y resople, los vientos de guerra de Lucifer, si soplan y soplan esos vientos de guerra, nosotros como cedros nos vamos a mantener firmes, no vamos a desfallecer. El viento va a soplar fuerte y fuerte, pero el cedro no va a reverenciar el viento. El viento puede soplar fuerte, pero el cedro no reverencia al viento. Se mantiene firme, se mantiene estable, se mantiene con firmeza. Los problemas de esta vida no van a doblegar al cedro. Los problemas de esta vida, la enfermedad, no va a doblar la rama del cedro, no va a doblar la viga del cedro. Amén, gloria al nombre del Señor, porque somos fuertes, somos firmes. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la Biblia señala que nuestro aspecto será como el cedro, y el cedro es firme. Si estamos en la palabra, no podemos tambalear, no podemos parecer escuálidos y débiles. Amén, el profeta dice de que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Dice el profeta que la fe tiene músculos, la fe tiene músculos, tiene musculatura. Amén. Y si nosotros desfallecemos es porque nosotros no estamos ejercitando nuestra fe. Amén. Tenemos que ganarle el gallito al diablo. Tenemos que vencer al diablo. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Amén. En Salmos capítulo 104, versículo 16 dice: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 104, versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová. ¿Qué principio espiritual tenemos aquí? ¿Cuál es el principio que nos señala la Biblia? La savia es como la sangre para nosotros. La savia para un árbol es como la sangre para nosotros. Amén. Perdón. Y dice, en la savia está la vida para el árbol. En la savia está la vida para el árbol. Incluso en las épocas otoñales, la savia se recoge y va a las raíces. Si hay un incendio que empieza a arrasar con un bosque,
El profeta decía que la savia de los árboles se recogían e iban a las raíces. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la savia está protegiendo la vida del árbol. Está protegiendo la vida del árbol, la savia es la vida. ¿Amén? Entonces, ¿qué ocurre? Después del incendio hay muerte por doquier, pero en un par de meses va a estar el tronco todo así como pareciera carbón, pero va a empezar a aparecer una ramita. Y va a empezar a aparecer una ramita con hojas. Ese árbol aún está vivo. Ese árbol aún está vivo. ¿Por qué? Porque la savia escapó. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que estos árboles se llenan de savia. Se llenan. O sea, todo el árbol está lleno de savia. ¿Qué quiere decir la savia para nosotros? La savia es como la sangre. Y la sangre es un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la señal. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos de la savia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando hayan problemas, cuando pase el enemigo, nuestra savia se va a ir a nuestras raíces. Y cuando pase la tormenta, nosotros resurgiremos y seremos restaurados. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el profeta predicó la restauración del árbol novia? Porque esos agentes del diablo habían comido el árbol a través de 7 años de la iglesia, lo habían devorado. Pero el profeta dijo, pero no llegaron a las raíces. No llegaron a las raíces, no atacaron las raíces, no lograron atacar las raíces. Y luego, el profeta dice que luego el árbol fue restaurado. Y esos agentes demoníacos no pudieron volver a atacar este árbol. No lo lograron, gloria al nombre del Señor. Hitler, Eichmann, Mussolini, Stalin, 4 poderes diabólicos se manifestaron en los movimientos de la Segunda Guerra Mundial. 4 poderes se manifestaron que trataron de exterminar al pueblo judío. Pero cuando ellos murieron, cuando Hitler se suicidó, o no sé qué habrá pasado con él, cuando Mussolini lo colgaron ahí desnudo, vergonzosamente, cuando Stalin murió, ese espíritu, los espíritus no mueren, dice el profeta. La Biblia nos dice que los espíritus no mueren. Esos hombres, esos dictadores murieron, pero siguió estando el saltón, el revoltón, la oruga, el pulgón, etc. Todos esos espíritus demoníacos fueron soltados. Y el profeta señala de que las puertas del abismo se fueron abiertas. El Apocalipsis nos señala que las puertas del abismo fueron abiertas. Y como enjambres demonios empezaron a salir. Ya no eran vientos de guerra, pero sí eran vientos de libertinaje. Vientos de libertinaje, ismos. Se empezaron a brotar ismos, falsas doctrinas, movimientos ecuménicos. Empezaron a brotar y a brotar y a brotar. ¿Qué ocurrió? Todos estos movimientos ya no eran para atacar a los judíos, sino que ahora todo ese movimiento empezó a apuntar a la novia de Jesucristo, para batallar en contra de la novia. Pero, el Señor Jesucristo tiene a la novia escogida, y estos demonios no pueden matar a la novia, Lo único que pueden hacer es hacer que nos movamos, nos pueden empujar y nos movemos, pero tal cual como el pueblo judío, los movieron, los estaban moviendo de un lado para otro, de un campo de concentración a otro, los movían, ellos escapaban, trataban de huir por su vida, los empujaban estos movimientos demoníacos, pero los empujaron tanto, que terminaron en su hogar, terminaron en su tierra, terminaron en Israel. Y el profeta dijo, y la Biblia dice
que Israel no puede ser bendecido si no está en su tierra. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. En la Segunda Guerra Mundial fue un movimiento que quería destruir al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel estuvo en su tierra, luego varios islámicos, varios pueblos se juntaron para batallar contra Israel, pero Israel con 6 días la mano de Dios demostró que estaba en su pueblo. Gloria a Dios, la guerra de los 6 días, tantos movimientos islámicos, Esaú se levantó, pero ¿qué ocurrió? El poder de Jehová se manifestó y solo 6 días duró la guerra. Todos salieron disparados, dijeron no podemos contra ellos. ¿Por qué? Porque Israel está en su tierra. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué ocurrió? Ahora nosotros estamos siendo disparados de un lado para otro, disparando de un lado para otro, escapando del enemigo. Pero llega el momento en donde ya nos encontramos en nuestra tierra prometida. Nosotros tenemos dominado, sojuzgado ya este cuerpo. El Espíritu Santo domina por completo el movimiento de nuestra alma y ya esos demonios no nos pueden hacer frente. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Avancemos. En Ezequiel capítulo 17 versículo 3 dice: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Después dice que dejó sus renuevos en lugares de mercaderes, o sea, lo puso a trabajar. El cogollo en botánica es la punta tierna de la rama o tallo de un vegetal. Amén. Es la punta tierna, o sea, es algo de importancia. Y la Biblia señala de que el águila, el gran águila, ¿quién es esta gran águila? Diversos colores. El traje de José tenía esta águila. Amén. ¿Quién es esta águila? Es el propio Jesucristo. Un águila con grandes alas. Amén. El ángel fuerte con las alas hacia atrás. El gran águila con un plumaje tremendo y con diversos colores. Podemos ver los colores de la estatura de un varón perfecto ahí. Amén. Y esta gran águila, ¿qué hace? Nos coloca en posición. Nos lleva del Líbano, viaja del Líbano y nos pone a trabajar. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora los cedros también se les conoce por su altura. En Amos capítulo 2 versículo 9 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Una aclaratoria: nosotros no somos tipo de los amorreos. Esas tribus cananeas son del enemigo. Pero ¿cuál es el tipo espiritual aquí? Están comparando la gran magnitud de cómo eran los amorreos. Eran grandes guerreros, eran difíciles de destruir y los comparaban con los cedros. Entonces los cedros fueron comparados con altura, con gran altura. Amén. Gloria a Dios. Entonces los cedros también tipifican firmeza, tipifican que te ponen a trabajar, tipifican que están llenos de savia, llenos del Espíritu Santo están los cedros. Y también tipifican altura. O sea, una altura que el águila puede llegar allí. El águila puede llegar. El profeta dice de que ni el maestro, ni el pastor, ni el evangelista, ni el apóstol pueden remontarse a las alturas de un profeta que es el águila. Amén. Y por esa frase, por esa cita del profeta, hay muchos que dicen, se dan cuenta, el profeta es el único que puede predicar. Entonces pongamos una cita y escuchemos solamente al profeta. Sin embargo, hay que recordar algo. ¿Bajo qué unción nos encontramos hoy en día? Bajo la unción del águila. Bajo la unción del águila. Nosotros somos águilas. Amén. Gloria a Dios. Y el profeta dijo en un momento de su carrera como profeta, dijo: hermanos,
¿No se dan cuenta lo que estoy haciendo yo? Los estoy poniendo en el mismo peldaño que me encuentro yo. Y el profeta dijo, ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Gloria a Dios. El profeta dijo, sí, yo estoy alto, yo soy el profeta de la edad, pero ¿se están dando cuenta de lo que yo estoy haciendo? Yo los estoy subiendo a ustedes en el mismo peldaño en el cual yo me encuentro. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y si somos mensajeros, es que algo tenemos que decir. Si somos mensajeros es porque la Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Si somos mensajeros es porque la Biblia dice, en Apocalipsis 10, versículo 8 al 11, dice, Juan toma el librito abierto, cómelo y profetiza otra vez. Juan, te estoy hablando a ti. Ahí el ángel no le estaba hablando al séptimo ángel. El ángel fuerte no estaba teniendo una conversación con el séptimo ángel. Los que entienden eso es porque no tienen comprensión de lectura y mucho menos revelación. Porque la Biblia está bien especificado. Está bien especificado. Si uno incluso, un teólogo podría darse cuenta, un teólogo que son preparados en gramática, podría darse cuenta de que en Apocalipsis 10, 8 al 11 no le está hablando al séptimo ángel. Le está hablando a Juan. Es más, Juan está relatando todo. Juan está relatando todo. Juan está diciendo, y el séptimo ángel tocó la trompeta y 7 tronos emitieron sus voces. Juan está relatando eso. El séptimo ángel no lo está relatando. Porque es Juan el que está viendo la visión. Y luego, Juan que está relatando la visión dice, y el ángel me dijo, toma el librito y cómelo y profetiza otra vez. Gloria a Dios. ¿Y por qué profetizamos otra vez? Porque todo el mensaje del profeta es un mensaje profético, con visión profética, con una perspectiva profética, el cual podemos ver la Biblia y podemos ver profecías, podemos ver misterios siendo revelados. El velo se nos ha sacado y podemos ver la palabra con claridad. ¿Por qué nosotros estamos profetizando ahora mismo? Porque predicamos la palabra que predicó el profeta. No es que nosotros tomemos un mensaje y leamos párrafo por párrafo. Así no es. Así no es. Es tener visión profética, es tener un lenguaje profético, porque el profeta dijo, yo he predicado el mismo evangelio que Pablo predicó. Y vemos al profeta leer, vamos a leer hoy en día Filemón, los saluda a todos. Vamos a leer hoy día Tesalonicense. Les saludo, hermano, a todos en Tesalónica y empieza a relatar, empieza a leer solamente el libro de Tesalonicenses. ¿Hizo eso el profeta? No hizo. Pero el profeta dijo, yo he predicado el mismo evangelio que Pablo predicó. ¿Qué estaba hablando el profeta? Que el mismo Espíritu Santo que tomó a Pablo, se posesionó en Pablo y empezó a predicar, ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Jesucristo había tomado al profeta y empezó a predicar misterio tras misterio. Y es el mismo Espíritu Santo que toma a la novia hoy en día y empieza a predicar la palabra. Eso es. Incluso hay una tremenda falsa doctrina que dice de que el hermano William Branham se va a levantar de la tumba y prácticamente no va a ir a la cena de las bodas, sino que se va a quedar aquí a explicarle el mensaje a Moisés y a Elías, los dos testigos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, alguien con el espíritu de Elías ¿le va a enseñar al mismo Elías? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Amén. Gloria a Dios. No tiene sentido. Amén. Yo una vez le dije al hermano, un hermano que tenía esa falsa doctrina, porque el profeta dijo, los dos testigos van a predicar este mismo mensaje. ¿Lo harán? Pues claro que sí. Este mensaje es el mensaje de Jesucristo. Amén. El mismo mensaje que nosotros predicamos es el mensaje de Jesucristo. Es lo peor que puede escuchar el enemigo. Este mensaje lo odia el enemigo.
Entonces los dos testigos, ¿qué van a hacer? Van a predicar el mensaje claramente. Y alguien me dijo, bueno, si van a predicar el mensaje necesitan del maestro, el séptimo ángel, le tiene que explicar. Y yo le dije, hermano, ¿qué le enseñó al séptimo ángel? ¿Qué le enseñó todo lo que sabe el séptimo ángel? ¿Quién le enseñó las cosas? ¿Tuvo que tener un maestro? Y me dijo, no, pues se lo aprendió por sí mismo. No, fue el Espíritu Santo quien le enseñó al séptimo ángel. Fue el Espíritu Santo que le enseñó al profeta. Y si el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, es el autor del mensaje, ese mismo Espíritu Santo va a estar en los dos testigos. Ese mismo Espíritu Santo va a estar en Moisés y en Elías. Porque el Espíritu Santo ya no está en los gentiles, se va a Israel. Y en Israel va a encontrar a unos 144.000 y a dos testigos. Y esos dos testigos son los profetas. El pueblo de Israel solamente escucha a sus profetas. El pueblo de Israel tuvo el séptimo ángel en esta tierra, pero el pueblo de Israel no le tomó atención. ¿Por qué? Porque escuchan a sus profetas, escuchan a los suyos, a los que son de Israel, a los que son del linaje de Israel. Pero ahí van a haber dos judíos. Dos hombres judíos, los cuales tienen el Espíritu Santo. Y por cuanto tienen el Espíritu Santo, van a predicar el mensaje. No van a necesitar de algún maestro de hoy en día que les predique el mensaje. El Espíritu Santo por sí mismo interpreta su propia palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y puede ser que esos dos testigos ya estén aquí en la tierra. Sean que se han nacido de mujer y el espíritu de los dos testigos vaya en ellos, no lo sé. El profeta también dice de que los cuerpos de ellos han sido conservados. Puede ser incluso que también los mismos cuerpos que estuvieron en Moisés y en Elías, los mismos cuerpos que vimos en la Biblia, vengan aquí. Porque el profeta dice que esos cuerpos fueron conservados. Por algo Elías Tibita fue trasladado. Por algo Moisés resucitó y fue trasladado. ¿Es posible? Es posible. No me pregunte más allá. Pero lo único que sé es que van a predicar el mensaje y el Espíritu Santo va a estar en ellos. Gloria en el nombre del Señor. Aleluya. Sigamos adelante. Vamos a ver un principio maravilloso que tienen los cedros. En Levítico capítulo 14, desde el versículo 1 al 4 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Amén. Alrededor del capítulo 14 van a haber varias partes en donde se va a requerir el cedro en cuanto a la purificación. Amén. Varias partes se requiere el cedro para la purificación de la lepra. Amén. En Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7 nos señala algo precioso también. Amén. Nos señala algo precioso. El cedro se usó para la purificación de la lepra. ¿Y qué ocurre? Ocurre de que el templo edificado por Salomón era de piedra totalmente, pero también había una clase de madera el cual lo estaba cubriendo. Amén. Gloria a Dios. El templo para nosotros, el templo puede ser el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo nos libra de todo pecado, nos purifica del pecado. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo limpió al leproso, limpió a varios leprosos. Y recuerdan que uno nomás regresó. Amén. Nosotros somos el tipo de los leprosos. El del leproso que ha sido curado. Y vamos a las plantas de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 9 dice: Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Este es el templo de Salomón, el cual fue cubierto por artesonados de cedro. Versículo 10. Edificó asimismo
el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Nuevamente el cedro. Verso 15 dice: y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Hasta ahí el verso. En el verso 16, Salomón hace un lugar santísimo, Salomón. Y la Biblia dice que el lugar santísimo era de cedro por dentro. En el verso 20 dice que cubrió de oro el altar que era de cedro. Había un altar el cual era de cedro y lo cubrió de oro. O sea, ya en el versículo 18 ya lo explica ya con simples palabras ya. Dice, todo era de cedro. Ninguna piedra se veía. O sea, todo era de cedro. Ahí lo dice ya con simples palabras ya. Para concluir todo, ese versículo dice, todo era de cedro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la casa del rey David era de cedro. La casa del rey Salomón era de cedro. La casa que leemos en Cantares capítulo 1 versículo 17. El amado dice que nuestra viga de la casa es de cedro. Amén. Y el templo de Salomón, todo era de cedro. Todo cubría cedro. Ninguna piedra se veía, dice la Biblia. Entonces, el cedro se le dio un uso para cubrir el santuario. Estaba dedicado para la casa del rey y la reina. ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos cedros? ¿Por qué Dios lo quiere? ¿Amén? Porque Él quiere usarte para su santuario. Él quiere usarte a ti, utilizarte para que tú seas parte de su santuario. Amén. Gloria a Dios. Dios te desea como material para el templo. El cedro ayuda a purificar la lepra. El cedro está firme en la palabra. El cedro está lleno de savia, lleno del Espíritu Santo. El cedro está en una altura tremenda y solamente está en las alturas de las águilas con ojo de águila, porque ahí tenemos un lenguaje profético. Amén. Gloria a Dios. El águila del arco iris, el águila de los múltiples colores, lleva al cedro a trabajar. Amén. Y ahora, ¿cómo crece el cedro en nosotros? Primero tenemos que dejar que las aguas del río de vida crezcan en nosotros. Eso tenemos que permitir. Hemos entrelazado el estudio de los árboles de Dios con el río de vida. Porque los árboles, los 7 árboles de Dios, jamás llegarían a llegar a su culmine, jamás llegarían a brotar a su máxima altura si es que no tiene el río de vida quien lo alimenta. Amén. Necesitamos del río de la vida para que broten en nosotros estos 7 árboles. Y dentro de estos 7 árboles está el tremendo cedro. El cedro es un tremendo árbol. Amén, gloria a Dios. Con principios espirituales tremendos. Entonces, si somos cedros, seremos material para el templo. En el templo estaban esas piedras, las piedras del templo. Y los cedros las cubrieron. Amén, gloria a Dios. Y cuando ya el templo ya estaba todo listo, estaban las piedras en su lugar y los cedros cubriendo cada lugar, faltaba algo. Faltaba la gloria Kabod, la gloria eterna de Dios que quería llenar el lugar. Y ese lugar fue llenado por Dios, habiendo cedros allí. Amén. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros permitimos que los cedros florezcan, broten en nuestra vida, la gloria de Jehová va a ingresar a nosotros. La gloria eterna de Dios va a llenar el lugar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Salmos capítulo 92, versículo 12 al 15, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hablan y hablan? La nueva generación que viene, la nueva generación que viene. Vienen, está el pequeño Josías, la pequeña Naomi, el pequeño que viene tras la hermana Idimar. Está el pequeño Alonso por ahí. Viene una nueva generación, pero nosotros tenemos que ser parte también de esto. Porque hay un Josué y Caleb que partieron de la primera generación y llegaron con esa nueva generación a conquistar la tierra prometida. Y déjenme decirles que estos ancianos, que estos vejestorios para muchos eran incluso más motivados que los jóvenes que estaban ahí. Muchos jóvenes a veces estaban atemorizados al ver un gigante, pero luego veían un Caleb saltando y cortando la cabeza de gigantes, y los jóvenes se motivaban y decían: oh, no podemos desfallecer, tenemos a un Caleb con nosotros. Y luego veían a un Josué arriba de la cabeza de un gigante diciendo: yo sé que mi Redentor vive, ay, tengo al gigante y con su cabeza lo tengo aquí, zamarreándole la cabeza al gigante. Ay, los jóvenes de ese tiempo veían como ancianos que parecían encorvados, pero cómo los veían después cuando el poder de Dios los tomaba el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esa clase de ancianos en la iglesia necesitamos para este último tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y un anciano no es el que tiene más canas. Un anciano en lo espiritual es aquel que tiene más madurez espiritual, más carácter en lo espiritual. Un anciano incluso puede llegar a ser un niño. Jesús a los 12 años predicaba en la sinagoga, predicaba ahí. Todos se asombraban. Tenía más sabiduría que los propios ancianos de la iglesia. Un niño. Un anciano no es el más viejo, no es el de más edad. Eso es muy superficial. El anciano es cuánta madurez en la palabra tiene. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nosotros somos parte de esto. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, aún en la vejez. O sea, la Biblia te dice, sí, estás pasado en años. Sí, te veo más decaído. Sí, veo cómo las células de tu cuerpo se están agotando. Sí. Pero aún en la vejez, fructificarán. Aún en la vejez darán fruto. Eso es lo que busca Dios. Fruto. Que demos fruto. Jesús se decepcionó al ver la higuera estéril. Y él la maldijo. No tiene por qué estar vivo este árbol si no da fruto. ¿De qué sirve? Y hasta las raíces se secó. ¿Qué debió haber pasado? Este árbol se debió haber caído. Y las raíces brotaron por ahí. Hasta las raíces se secó. Amén. Pero acá, quizás ese árbol de higuera era un árbol joven, no lo sé. Pero acá dicen que estos árboles como los cedros, amén, aún en la vejez fructificarán, darán frutos. Aún en la vejez dice la Biblia que estarán vigorosos y que estarán verdes. O sea, están avanzados, sí, han pasado por mucho este caminar, muchos años han estado en este caminar, pero aún están verdes. ¿Qué quiere decir que un árbol esté verde? Aún tiene vida, aún la savia está moviéndose por esos torrentes del árbol.
Gloria a Dios. Eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que nos espera a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que seamos cedros. Seamos cedros. Ahora vamos por las acacias. Vamos por las acacias. Y bueno, si los cedros era la madera esencial para el templo, las acacias es la madera esencial para el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés no se lee en la Biblia que habían cedros. En el tabernáculo de Moisés se lee de que hay acacias. Acacias. Amén. En el templo predominan los cedros. En el tabernáculo predominan las acacias. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Nos está queriendo decir los cedros tienen ciertas características. Las acacias tienen otras características. Y yo quiero que todas esas características las tengan ustedes. Yo no quiero únicamente a un cedro. Yo quiero un cedro. Quiero también una acacia. Quiero también a un arrayán. Quiero también un olivo. Quiero también un ciprés. Quiero también a un pino. Quiero también un boje. Los quiero a todos en ustedes. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos estos principios espirituales que vemos en los árboles, Dios lo halle en usted y lo halle en mí. Eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Entonces, las acacias presentan otros principios espirituales. Las acacias predominan en el tabernáculo de Moisés. Y en Éxodo capítulo 25 señala los materiales para el tabernáculo. En Éxodo 25 señala de que las varas de madera eran de acacia. Éxodo 25 dice de que la mesa en la cual se ponían los 12 panes, esa mesa era de acacia. Unas tablas de madera y las barras de madera que se usaron en el tabernáculo eran de acacia. Las 5 columnas en el tabernáculo eran de madera de acacia. El altar de bronce era de acacia. El altar de oro era de acacia. El arca del testimonio era de acacia. Amén. El arca del testimonio. La palabra acacia significa ser espinudo. La palabra acacia significa ser espinudo. La acacia es un árbol con muchas espinas. En la concordancia se relaciona con Sitín. Sitín era un lugar, Sitín era el último lugar donde Israel se estableció para cruzar el Jordán. Y en Sitín se encontraron con un personaje bastante interesante. Se encontraron con Balaam. Y en Sitín fue donde los hijos de Israel fueron a fornicar con las moabitas. ¿Qué pasó? Ellos fueron flagelados, fueron pinchados, fueron perforados por Sitín, por los árboles de acacia en aquellos lugares. Pero hermano Germán, ¿no que la acacia era un árbol positivo? Sí que lo es, pero es un árbol positivo, la madera de acacia es un árbol positivo trabajado, se tiene que cortar, se tiene que pulir, el maestro carpintero lo tiene que pulir. Amén. El árbol de acacia tiene espinas. ¿Se va a poner un árbol de espinas ahí en el tabernáculo? No. Quiero la madera de acacia ya pulida, ya trabajada. ¿Qué nos está queriendo decir Dios aquí? Amén. Sitín. Sitín significa perforar. Significa sitín aguijón. Significa sitín azote. Amén. Gloria a Dios. La acacia. Miren, la acacia puede tener dos blancos de revelación. El altar de bronce. Amén.
cuya madera del altar era de acacia y bañada en bronce. Tipifica claramente al Señor Jesús. Al Señor Jesús, el cual era el bronce, porque el bronce tipifica los justos juicios de Dios. Entonces los justos juicios de Dios bañaron a Jesús por causa de usted y de mí. Amén. Gloria a Dios. Los justos juicios de Dios cayeron sobre Jesús. Amén. Entonces tenemos el bronce y tenemos el árbol de acacia. El árbol de acacia, la madera de acacia, tipifica la humanidad de Jesús. El lado humano de Jesús. El lado nacido, el lado de hombre de Jesús. Pero el bronce tipifica los justos juicios de Dios. Amén. Tipifica la labor, tipifica el ministerio que iba a tener. Amén. Luego del tabernáculo avanzamos de los atrios al lugar santo, y en el lugar santo encontramos otro altar. Otro altar. Pero ya no es el altar de bronce, sino que es el altar de oro. También tenía madera de acacia. El altar de oro también era de madera de acacia, pero esta vez era bañada en oro. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Jesús recibió los justos juicios de Dios, pero ¿qué ocurrió? Jesús murió y resucitó. Y al resucitar ahora, la deidad de Dios se une por completo al hombre Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos reflejado ahora en el altar de oro. El altar de oro era madera de acacia bañada en oro. ¿Qué quiere decir? Ahora es la madera de acacia, recuerden, es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana de Jesús. Pero ahora está bañada en oro. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué sucede ahí? Es el Señor Jesús ya resucitado. Es el Señor Jesús ya resucitado. Es el hombre el cual se unió a la deidad. Por esa razón es que Pablo dijo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice Jesucristo hombre. Jesucristo, el profeta dice que Jesucristo es el nombre de Dios. Pero Pablo enfatiza, dice, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de dos cualidades que está teniendo ahí. Está diciendo que Jesucristo hombre es Dios hombre. Dios hombre. Porque un hombre lo perdió todo, Adán lo perdió todo, pero ahora un hombre debía ser el que debía recuperarlo todo. ¿Cuál fue ese hombre? Jesucristo hombre. Amén. Si un hombre falló, un hombre debía restaurar todo. ¿Cómo se llamó ese hombre? Jesucristo hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué ocurre? Es el altar de incienso. Es el altar de incienso. Ahí tenemos el altar de incienso. ¿Qué es el incienso? La oración. La oración. La oración es la mediadora. La oración es el canal. Es el canal entre Dios y el hombre. Es nuestro canal telefónico entre la comunicación de nosotros y Dios. Es donde se comunica nuestra alma y la eternidad de Dios. Es un abismo llamando otro abismo. Amén. El altar de incienso, ¿qué quiere decir ahí? Es el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. El altar de incienso. Jesucristo, árbol de acacia, su lado humano, pero rociado, bañado también en conjunto con el oro. Y el oro, ¿qué tipifica? Deidad. El oro es divinidad. El oro es Elohim, el oro es Elohim, el oro es Dios. Amén. El oro tipifica deidad. Amén. Pero luego vamos más allá y nos encontramos con el arca del testimonio. Y quiero enfatizar la palabra testimonio. Amén. Porque en la Biblia hallamos el arca del testimonio y el arca del pacto. ¿Será lo mismo? ¿Será el mismo principio? ¿Será la misma arca? Amén. Son principios maravillosos que tenemos en la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle que el arca del testimonio
fue construida por un personaje y el arca del pacto fue construido por otro personaje. El arca del testimonio fue construido por Betzalel. El arca del pacto fue construida por Moisés. El arca del testimonio siempre se ganó en el tabernáculo. Siempre estuvo en el tabernáculo. En los tiempos de David había un tabernáculo. Era el mismo tabernáculo de Moisés. Y ahí había un arca. Y esa arca era el arca del testimonio. El arca construida por Betzalel. Pero luego, después de David, vino Salomón, el hombre que iba a edificar casa a Jehová. El templo. ¿Y en el templo estaba el arca del testimonio? No. El arca del testimonio jamás dejó el tabernáculo. En el templo estaba el arca del pacto. En el templo estaba el arca del pacto. En el arca del testimonio estaban... ¿Por qué dos arcas? ¿Por qué? Amén. Porque el pueblo de Israel, ¿qué ocurrió? Hizo el becerro de oro. ¿Qué pasó? Moisés vino, traía las tablas de la ley, estaba bien contento Moisés, vio el pecado y Moisés quebró las tablas de la ley. Esas tablas de la ley quedó en el arca del testimonio. Luego Dios dice, hacen un pacto con Moisés. Moisés intercede por el pueblo, no los mates. Moisés está intercediendo con Dios y Dios dice, mira, pule otras tablas idénticas a las anteriores y edifícate un arca. Edifícate un arca de madera de acacia. De madera de acacia. Gloria a Dios. Y esta arca de madera de acacia, amén, esta madera, solamente madera de acacia, ahí se pusieron las nuevas tablas de la ley. Por eso es que se llamó el arca del pacto. Ahí están las tablas que no serán destruidas. Las primeras tablas, las que están en el arca del testimonio, esas tablas están destruidas. Pero ahora viene el arca del pacto. Y ese arca del pacto después se llevó al templo de Salomón. Dos arcas. Dos edificadores del arca. Betzalel, el arca del testimonio. Moisés, el arca del pacto. No tenemos tiempo para leer los versículos de esto, pero en el futuro quizás lo estudiaremos. Son principios muy bellos. Amén. Pero, ¿por qué lo traigo ahora a la palestra? Porque esta arca del pacto y el arca del testimonio eran de madera de acacia. Amén. Ambas arcas eran de madera de acacia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, que seamos acacias, lo cual significa acacias ser espinudo, tener espinas. Amén. Ser un flagelador, un perforador. ¿Qué quiere decir? Claramente es un tipo de nosotros. Un tipo de nosotros. ¿Qué ocurre? Somos acacias y cuando la acacia no está trabajada, ¿qué ocurre? Tiene espinas. ¿Y cuál es la característica de que un árbol, un cactus, cualquier cosa que tenga espinas, una rosa que tiene espinas, es que daña a lo más que tiene próximo? Daña al que está más próximo a él. Amén. La acacia no va a dañar al que está en el otro vecindario. Amén. La acacia no trabajada no va a dañar al que está en otra región, el que está en otro pueblo. Va a dañar a sus familiares. Va a hacerle daño a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus nietos, etc. Va a hacer daño a lo que más tiene próximo. Porque hay un cactus, voy paseando por el desierto y hay un cactus, no me doy cuenta y me pincho, me duele, me saca sangre. ¿Por qué? Porque me acerqué mucho a ese cactus. ¿Qué ocurre? El árbol de acacia es un árbol que está en el desierto, es un árbol que está, por lo tanto, si está en el desierto, así un árbol es un árbol hostil. ¿Qué ocurre? Este árbol, ¿por qué se le salieron espinas? El profeta enseña que antes en el jardín del Edén no existían las espinas. Pero las espinas empezaron a aparecer. Esas espinas en verdad antes eran hojas. Amén. Pero ¿qué ocurrió? El desierto, el clima hostil. El clima hostil provocó
que aparecieran estas espinas como método para, como método de supervivencia, por así decirlo. Amén. Por eso es que estaban las espinas en estos árboles. ¿Qué quiere decir esto? El árbol de acacia, usted, yo, quien sea, hemos pasado por muchas cosas en esta vida. ¿Y qué ocurre? Por el tema de adaptación, empezaron a salir espinas en nosotros. Espinas. Estamos preparados para que alguien venga con un chisme, o para que alguien venga con un insulto, o para que alguien venga a decirnos algo errático, algo que nos daña. Por lo tanto, tenemos espinas y estamos preparados para dañar a quien está más próximo. Amén. ¿Qué ocurre? Sucede que viene alguien con la mejor de las intenciones, pero nosotros ya estamos preparados ya con las espinas para atacarlo. Eso sucede porque las desavenencias de esta vida, los pormenores, todos los problemas de esta vida han provocado que salieran espinas a través de nosotros. ¿Qué sucede? Dios dice: yo quiero acacias en mi tabernáculo. Yo quiero de las acacias para el altar de bronce, yo quiero acacias para el altar de oro, y quiero acacias para el arca. Amén. Quiero acacias para el arca. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las acacias no trabajadas es un tipo de nuestra vieja naturaleza. Es un tipo de nuestra carne, nuestra debilidad. Amén. El profeta menciona que aquellos que no les gusta el compañerismo es porque son espinudos. No les gusta entrar en compañerismo porque saben que van a haber problemas, saben que van a entrar en discusión, saben que no van a mantener la paz, por eso prefieren evitar. Por eso no les gusta el compañerismo. Por eso, ¿para qué voy a ir a esa reunión, a ese compañerismo entre hermanos si vamos a terminar peleando? ¿Para qué? ¿Amén? El profeta dice: los que no les gusta el compañerismo son espinudos, son como cactus. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero ahora fíjese, en Éxodo capítulo 35, versículo 24, dice la Biblia: todo, aquí quieren recopilar materiales para el tabernáculo, dice: todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Amén. Entonces, ahora sabe usted, ahora sabemos que nos podemos convertir en un tabernáculo viviente para Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Pues usted, la Biblia dice que voluntariamente debían entregar madera de acacia. No es por obligación. Aquí a nadie le pone la pistola en el pecho: tienes que entregar tu vida a Dios. No, voluntariamente tienes que entregar tu vida a Dios, para que el Señor Jesucristo después... ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él tenía una labor, Él trabajaba. ¿Dónde laboraba Él? ¿En qué trabajaba el Señor Jesús? Él era carpintero. El Señor Jesús era carpintero. El Señor Jesús, yo creo que era el más perfecto de los carpinteros que había. Y el Señor Jesús, como el buen carpintero que es, quiere trabajar el árbol de acacia que eres tú. Un árbol de acacia el cual no está trabajado, un árbol de acacia el cual tiene espinas, pero el Señor Jesús dice: ven aquí voluntariamente y yo trabajaré en ti. Y yo, después, cuando estés trabajado, te pondré en mi tabernáculo. Cuando estés ya trabajado, yo haré un altar de bronce de ti, y el fuego del Espíritu Santo va a descender sobre ti, y no te vas a consumir. No te vas a consumir. El árbol de acacia era un árbol especial. Todos los días descendía el fuego a ese altar de bronce. ¿Y se consumía el árbol de acacia? No se consumía. Estaba intacto. Amén. Cualquier persona que experimente el fuego de Dios y no tiene el Espíritu Santo va a ser consumida, se va a morir.
Pero si el fuego del Espíritu Santo nos toca a nosotros, eso provoca una excitación en nosotros. Eso provoca una emoción en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el fuego del Espíritu Santo nos aviva. Provoca un avivamiento en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para convertirnos en tabernáculos vivientes, voluntariamente debemos ir a Jesucristo y decirle: Señor, me entrego por completo a ti. Aquí tienes este árbol de acacia. Yo sé que soy terco, sé que soy orgulloso, sé que soy problemático, Señor. Yo sé que soy problemático. Yo tengo claro que tengo un carácter pésimo. Yo tengo claro de que soy airado inmediatamente. Yo tengo claro que no tengo paciencia. Tengo claro que me falta templanza. Tengo claro de que soy soberbio. ¿Qué ocurre? Tiene que entregarlo. Tiene que entregarlo. ¿Por qué razón? El profeta Moisés dijo: quiero que me entreguen lo que ustedes tengan. Quiero que me entreguen oro, bronce, madera de acacia. Todo eso tenían que entregar. ¿De dónde el pueblo de Israel lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Fueron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. No habían visto a más pueblos. ¿De dónde sacaron todos esos utensilios? Los sacaron de Egipto. Los sacaron de Egipto. La Biblia señala de que cuando el pueblo de Israel se fue, después el pueblo de Israel dijo: ya, pero bueno, yo me quiero llevar esto. Este adorno me lo quiero llevar. Esta madera me la quiero llevar. Esos zarcillos de oro me los voy a llevar. Esto que es de bronce, ¡ay, qué bonito! Me lo voy a llevar. Y los egipcios: llévatelo todo. Estoy traumado. Porque recibieron las plagas de Dios. Entonces los egipcios no se resistieron a todo lo que se llevó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel los dejó en la bancarrota. Amén. ¿Y qué sucede? Todos esos adornos, todos esos utensilios que sacaron de Egipto, ¿qué era? ¿Para tenerlos de adorno en su tienda? ¿Para tenerlos de adorno, para ponérselo en su cuello y decir: qué lindo tengo esto? No. Después Dios viene y dice: necesito donaciones. Necesito que alguien done porque quiero hacer un tabernáculo. Entonces, las personas tenían todo lo que Dios decía. Todo lo tenían en sus tiendas. Y todo eso lo tenían de lo que sacaron de Egipto. Entonces, ¿qué usted sacó de Egipto? Usted sacó lujuria. Usted sacó de Egipto soberbia. Usted sacó impaciencia de Egipto. Usted sacó de Egipto incredulidad. Usted sacó de Egipto mentiras, chismes, etc. Amén. Sacó todas esas cosas de Egipto. Pero ¿qué ocurre? Dios dice: entrégamelas todas. Entrégame todas esas cosas. Pero uno dice: pero a mí me encanta mentir. ¿Cuántas veces me he salvado mintiendo? Pero Dios dice: entrégame eso. Uno dice: pero si a mí me encanta ver mujeres desnudas, a mí me encanta cometer adulterio y meterme con otras diversas mujeres. Pero el Señor Jesucristo dice: si quieres ser árbol de acacia, si quieres estar en mi tabernáculo, entrégame eso. Entrégame eso. Y uno queda: ¿lo entrego o no lo entrego? A mí me encanta este pecado, ¿lo entrego o no lo entrego? Y uno, si es un escogido de Dios, dice: Señor, te entrego esto. Te entrego todo el placer banal que tengo a través de esto. Hay algunos que dicen: yo soy materialista, me encanta comprar. Tengo un montón de ropa nueva que ni me pongo, pero me encanta comprar. Consumista. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Amén. Pero Dios dice: entrégame eso. Entrégame todo eso. No te quiero ver más así. Y uno, con el dolor de su corazón: te lo entrego, Señor. ¿A cuántas mujeres Dios le dijo: entrégame tu cabello? Entrégame tu rostro, no te quiero ver pintada. Entrégame tu vestimenta, quiero que te vista como una dama con falda. Señor, por si acaso voy a usar falda, pero voy a estar toda apretada, dicen. Voy a estar toda apretada porque así, bueno, al menos se me nota la silueta.
Dios dice, la ropa por lo visto no está siendo el problema. El problema está siendo tu corazón. En tu corazón quiere provocar a los demás. Tu corazón quiere provocar a los demás. Hay algunas mujeres que usan falda apretada. Amén. Es como lo mismo que usaran pantalón. Se les ve la silueta. Amén. El tema de usar falda, sí, no es un tema de usar falda. Algunos dicen es que la mujer no puede vestir como hombre. Esa frase, esa cita se escribió hace cuántos miles de años atrás. Y en esa época existían túnicas. O sea, si siguiéramos con la misma situación de los tiempos atrás, el hombre debería vestir túnica hoy en día. Y hoy en día la túnica se vería como una falda. ¿Se dan cuenta? Se vería como un vestido la túnica. Pero ¿cuál es el principio espiritual? ¿Por qué la mujer no debe usar pantalón? Porque la mujer tiene una apariencia prominente. Tiene una apariencia prominente a la carne. Es así como las hormonas están creando. Es así como la mujer fue formada. ¿Y qué ocurre? El Señor Jesús dice, tan solo con una mirada, si tú deseas a una mujer, ya fornicaste, ya adulteraste con ella. Y el profeta dice que una sola mujer, una mujer que sea una mujer con un carácter de libertinaje, una mujer la cual sea con una tendencia de ramera, la cual le gusta exhibirse. El profeta dice que esa clase de mujeres, una de esas mujeres lanzará más hombres al infierno que todas las cantinas, que todos los centros de alcoholismo. Una sola mujer. ¿Por qué? Por la lujuria. La lujuria. ¿Amén? ¿Qué sucede? Tenemos que entregarnos a Dios por completo. Entregar nuestra lujuria a Dios. La mujer tiene que entregar esa vanidad que tiene, esa vanidad de sentirse hermosa, esa vanidad de sentirse deseada. Amén. Esa vanidad es algo que pone el maligno. El diablo pone eso. ¿Qué sucede? Puede una mujer estar día tras día, toda la semana puede estar chascona, le da lo mismo su apariencia, etc. Pero al salir, ¿qué ocurre? Se baña, el pelo se lo pone de cierta forma, hace un peinado, se arregla de aquí para allá y uno piensa, ¿y por qué se está arreglando tanto? Es que el mundo me tiene que ver bien, sin embargo estaba toda destruida toda la semana ahí en la casa y no se hacía nada. ¿Por qué? Por la vanidad. Tiene vanidad, no quiere que los demás digan, oiga, mira la señora, mira cómo está caminando, uy, que está desastrosa. Uy, se está pintando el cabello, etcétera, etcétera. Vanidad. Hay vanidad hoy en día. Hoy en día incluso un espíritu afeminado ha tomado hasta los hombres. Y que el hombre se está preocupando por combinar la ropa, se están tratando de sacar las cejas, se están tratando de depilar los vellos del cuerpo. El espíritu vanidad femenino los está atacando a ellos y los ha convertido en lo que se define metrosexuales y los ha convertido prácticamente en mujeres. Son mujeres más. Son otras mujeres y se visten apretados, se visten con pantalones apretados para que su cuerpo se note, para que los demás vean que han ido al gimnasio y se ven con un cuerpo trabajado. Eso es vanidad. Y la vanidad viene del diablo. Amén. Tenemos que entregarle todo eso, toda la vanidad, toda la soberbia, todo el orgullo, todo eso tenemos que entregarlo a Jesucristo para que Él haga un tabernáculo en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, como decía, el templo fue todo cubierto de cedro, ¿verdad? Y ya hemos visto las características del cedro. Pero en ese templo que fue todo cubierto de cedro, había algo en el lugar santísimo. Y ese algo en el lugar santísimo era el arca construida por Moisés, el arca del pacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estaba el templo
todo cubierto de cedro, que significa firmeza, pero en el sector principal, en el lugar santísimo, había madera de acacia ahí metida. ¿Qué es el tipo de la acacia? El cedro se ve muy prominente, el cedro se ve imponente, el cedro se ve omnipotente. Pero ¿por qué la acacia estaba ahí en el lugar santísimo? La acacia nos recuerda nuestra naturaleza carnal. La acacia nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda cuánto tiempo estuvimos vagando en el mundo. Pero ¿por qué ahora esa madera de acacia está en el lugar santísimo? Porque Dios está revelando a dónde ahora nos tiene. ¿A dónde ahora nos tiene? Nos tiene a nosotros, más allá del velo, más allá del velo. Madera de acacia, la cual era espinuda, la cual dañaba, pero ahora esta fue trabajada y fue limpiada, fue trabajada por el profeta y ahora está en la gloria Shekinah de Dios. Cubierta de cedro, pero ahí, todo cubierto de cedro, hay un recipiente. Está la madera de acacia en esa arca del pacto. Y esa arca del pacto tiene las tablas de la ley intactas. Las tablas que no han sido rotas. ¿Qué quiere decir eso? Esta madera de acacia, esta arca de madera de acacia contiene mi pacto eterno. Las piedras inquebrantables. Gloria a Dios. Esa es la ley de Jehová, la ley de Dios, la cual Él ha escrito con su dedo en las tablas de nuestros corazones, como dice la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el árbol de acacia, el árbol de espina representa nuestra naturaleza carnal, pero tenemos que entregársela como ofrenda al Señor Jesucristo y Él hará un tabernáculo de nosotros. Él hará los recipientes del tabernáculo de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese, Josué, capítulo 23, versículo 11 al 13. Josué 23, versículo 11 al 13. Dice así. Bueno, todo esto, estas eran las últimas palabras de Josué. Josué se estaba despidiendo del pueblo. Ya habían conquistado parte de la tierra prometida. Y Josué se estaba despidiendo. No me van a ver ya más. Y Josué, los últimos capítulos del libro de Josué, empezaba a dar consejos al pueblo de Israel. Y acá dice esto Josué, dice: guardad pues con diligencia. Recuerden que nosotros tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con diligencia. Amén. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, entre paréntesis, ¿se dan cuenta que la tierra prometida había sido conquistada en parte? Ahí ya estaban repartiendo la tierra, pero Josué dijo, ahora tengan cuidado de estas naciones que han quedado. Mucho ojo con eso. O sea, muchos dicen, vamos a conquistar la tierra prometida con Josué. Y todos piensan que la labor de Josué la dejó culminada, terminada, conquistamos todo. No es así. No es así. Había un propósito espiritual por el cual Dios dijo, hasta aquí llegan. Hasta aquí van a llegar. Amén, gloria a Dios. Y Josué estaba diciéndole al pueblo de Israel, tengan cuidado porque quedaron a los alrededores otras naciones. No se mezclen con ellos. No tengan sus costumbres. No adquieran su cultura. No adquieran sus dioses. Y aquí está la razón del por qué. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, dice la Biblia. ¿Qué genera todo esto? La acacia, que es espinuda. Amén. Está hablando de la naturaleza, la acacia no trabajada.
la acacia no trabajada. Josué está diciendo, si ustedes se juntan con el mundo, van a traer las acacias no trabajadas y les serán por lazo, por azote, por tropiezo. ¿Amén? Por azote para vuestros costados y por espinas, dice, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué está diciendo, no se mezclen, no entren en falso compañerismo. Y hay algunos que dicen, no, si podemos tener compañerismo con cualquiera, ellos leen la misma Biblia que nosotros, tienen el mismo profeta, etc. Pero están adorando a otro Dios, no a Jesucristo. Están adorando otros dogmas, están siguiendo otra palabra, le quitan a la palabra, le agregan a la palabra. No podemos entrar en falso compañerismo. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque van a ser una piedra en el zapato, van a ser azote para nosotros, van a ser espinas para nuestros ojos. ¿Amén? Y esto es importante. Amén, gloria a Dios, porque aquí, como yo ya les dije, los hijos de Israel habían conquistado la tierra que ya les correspondía, ya estaban, podían estar cómodos ya en la tierra prometida, pero aún quedaban naciones paganas. Esto quiere decir, ¿qué principio espiritual tenemos con esto? Quiere decir que usted puede conquistar la tierra que tenemos acá. Podemos conquistar, podemos sojuzgar esta carne. Pero ¿qué sucede? Aún van a haber naciones. Aún van a haber naciones a los alrededores. ¿Por qué? Porque hasta que nos vayamos en el rapto, aún nosotros tenemos esta carne. Y esta carne es un yugo desigual con nuestra alma. Esta carne siempre va a tender al pecado. A esta carne siempre le va a gustar la lujuria. A esta carne siempre le va a gustar mentir. A esta carne siempre le va a gustar la glotonería, la gula. A esta carne siempre le va a gustar la codicia, la vanidad. Siempre le va a gustar. La diferencia será que nosotros tenemos que sojuzgar, dominar esta carne. Pero no quiere decir que ahora la carne decidió que esos pecados ya no le gustaban. Siempre le va a gustar el pecado a la carne. Siempre. Por eso Josué dijo, ya está bien, estás dominando tu cuerpo, estás dominando tu carne. Antes cometías adulterio, ahora ya estás resistiendo. Venciste, conquistaste esa parte de la tierra. Pero ten cuidado, porque hay otras naciones. No te confíes, porque o si no, tú caerás en tropiezo. Serán espinas para tus ojos. Gloria a Dios. Entonces Josué nos advierte. Así que ahora, como conclusión, entonces tenemos el cedro que representa firmeza, altura, purifica de la lepra, está llena del Espíritu Santo, llena de la savia. Es un material extraordinario para el templo. Amén. Pero la acacia, cuando la hallamos no trabajada. Ahí nos damos cuenta, el cedro lo vemos imponente, lo vemos prácticamente perfecto al cedro. Pero cuando nos vamos a la acacia, nos vemos a nosotros mismos y vemos cuánto nos falta, pero si cedemos voluntariamente a Dios todo lo nuestro, Él va a trabajar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces la acacia representa nuestro lado humano, nuestra terquedad, nuestras debilidades carnales. Pero Pablo dijo algo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gloria a Dios. Me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al nombre del Señor. Pablo dijo, sí, es verdad, soy una acacia. Yo tengo un aguijón, decía Pablo. Tengo un aguijón, un mensajero de Satanás para recordarme cuán vil soy. Miserable de mí, decía Pablo, miserable de mí, este aguijón. Yo he pedido a Dios que me lo quite cerca de 3 veces, pero Él me respondió, bástate mi gracia, dijo Dios.
Ese aguijón de Pablo, era un pecado, era algo malo que Pablo tenía. Muchos piensan que era una herida que tenía Pablo, muchos piensan que tenía Pablo una enfermedad o algo por el estilo. No, un mensajero de Satanás. Pablo tenía una debilidad en algo. Lucifer sabía que Pablo fallaba en algo. ¿Y qué sucedía? Pablo decía, tengo este mensajero de Satanás, y le he pedido a Dios que me lo quite, porque Pablo fallaba a traer este aguijón. Pudo haber sido su carácter, pudo haber sido su mal genio, sí. La Biblia dice que Pablo tenía un genio muy prominente. Amén. Tenía un carácter fuerte Pablo. ¿Habrá sido eso? No lo sé. No sé qué habrá sido, pero Pablo identificó su aguijón y Pablo dijo, Señor, quítamelo. No puedo vencerlo, Señor, quítamelo. Pero ahí Pablo entrega la clave. Dios le dijo, bástate mi gracia, le dijo. Bástate mi gracia. Tú tienes esta aflicción, tienes esta debilidad. Sí, yo la veo también, pero bástate mi gracia. Y ahí Pablo dijo, ahora yo me glorío en mis debilidades. A mí me afecta esta debilidad, yo me glorío en esa debilidad. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios me toma y Dios me hace vencer esa debilidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pablo decía, por lo cual ahora por amor de Cristo me gozo en mis debilidades. Amén. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. El cedro es prominente, el cedro es fuerte, el cedro es imponente. Amén. Pero la acacia nos hace ver cuán débiles somos, de nuestra procedencia, de dónde venimos. Somos un árbol espinudo, un árbol que provoca daño, que hace daño. Amén. Gloria a Dios. Pero la acacia, el cedro representa firmeza, prominencia, imponencia, omnipotencia. El cedro fuerte, el cedro que se usa para las vigas de la casa, de la casa del rey. Pero ahora cuando nos vamos a las acacias, luego nos glorificamos con el cedro. Sí, somos cedro. Vamos a la acacia y decimos, oh, es verdad, soy terco, soy orgulloso, muchas veces me enojo por cualquier cosa. Sí, tengo todas estas debilidades. Pero tenemos que entregarle eso a Jesucristo. El profeta Moisés dijo, entrégueme sus pertenencias, entrégame todo lo que tú tienes. Amén. Y yo haré un tabernáculo de lo que tú entregues. Así que voluntariamente le decimos al Señor Jesucristo, Señor, yo te doy todo de mí. Me rindo a ti, Señor mío. Te lo entrego de pies a cabeza, todo de mí. Amén. Haz conmigo lo que tú desees, Señor. Haz conmigo lo que tú desees. Gloria a Dios. El árbol de acacia, cuando crece en nosotros, provoca que nosotros depositemos la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Que nosotros reconozcamos y nosotros admiremos ese don, esa gracia. La gracia es un amor incondicional que tiene el Señor Jesucristo contigo y conmigo. La gracia del Señor Jesucristo. Esa es la acacia. Yo quiero ser formado en tus manos, Señor. Y yo sé que aún no soy lo que debería ser. Pero dice la Biblia que cuando tú vengas, nosotros seremos semejantes a usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Árbol de acacia. ¿Somos débiles? Sí, somos débiles. Pero me gozo en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo jamás ha dejado una obra sin terminar. Si Él comenzó la buena obra, Él es fiel para terminarla. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que es verdad, nos miramos al espejo y vemos muchas debilidades, pero aún tenemos que reconocer, Jesucristo está trabajando en mí. El diablo quiere decir, no has tenido ningún avance. El diablo te quiere decir incluso, estás retrocediendo. Pero eso son mentiras del diablo. Sí estamos avanzando, sí estamos creciendo. A través de incluso estos sermones estamos avanzando. Vimos cómo avanzaron las aguas a través de nosotros. Y ahora estamos en los árboles. Hemos ido avanzando en conjunto con estos sermones. Así que fe
en la gracia, sublime gracia del Señor Jesucristo. Así que con estos dos árboles, con el cedro y con la acacia, pues ya tenemos en nosotros el templo de Dios y el tabernáculo de Dios. Así que sigamos adelante, que aún nos faltan 5 árboles, que lo veremos el domingo. Un gran shalom a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.